En primer lugar, me quiero presentar. Mi nombre es María Lanza Zuballón Hornillos. Soy licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado por la Universidad de Valladolid y también tengo un máster en Dirección y Administración de Empresas en un MBA por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Durante 13 años estuve desempeñando tareas como asesora de creación de empresas, pues apoyando al emprendimiento con planes de negocios y también desarrollando programas que fomentaban el espíritu emprendedor pues dentro de la comunidad en la que yo resido, que es la comunidad de Castilla y León. Actualmente soy consultora empresarial y pues también doy formación dentro de la escuela de negocios y dirección en la materia de marketing y de dirección comercial. Comentaros que, bueno, ya que me estoy presentando, que como soy la tutora de estas dos materias, si tenéis cualquier duda, pues estoy siempre a vuestra disposición, ¿vale? O sea, que cualquier duda, con toda la confianza, me podéis preguntar, que yo encantada de responderos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a ver la sesión del plan de marketing. Para mí es una de las sesiones más interesantes porque realmente es un compendio de todo lo que se ha visto dentro de la materia de marketing. Es una forma de estructurar, digamos, esta materia. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen de todo lo visto, pero sí que me gusta hacerlo. Algunas cosas hacemos más hincapié porque no lo hemos visto, pero voy a ver cómo se estructura un plan de marketing. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? En primer lugar, vamos a ver de forma muy rápida qué es un plan de marketing, cómo lo definimos, las características, objetivos y tipos que hay. Y en segundo lugar, que es donde nos vamos a extender con mayor profundidad, pues vamos a ver cómo se desarrolla directamente un plan de marketing. Me gustaría saber de qué sector eres experto, más que nada, pues si tengo que poner algún ejemplo, pues digamos, centrarme dentro de vuestra propia experiencia, ¿vale? Si puedo adaptarlo, sí. Sí que si me decís eso, pues os lo agradezco, porque así puedo, puedo poner los ejemplos del mismo, si se me ocurre, claro, porque lo ideal es saber exactamente en qué sector trabajáis o en qué sector estáis especializados. No os escucho por el micrófono, solo puedo ver el chat. Entonces, cualquier cuestión, por favor, me comentaba un compañero que si escuchaba por el micrófono o no, solo por el chat. Y no veo tampoco cuando escribís, con lo cual tengo que esperar a ver si me escribís. En el campo de la construcción y de los sector servicios. Vale, perfecto. Un compañero pues es del campo de la construcción y del sector servicios. ¿Qué es el plan de marketing? En primer lugar vamos a entrar en las cuestiones genéricas y después vamos a ver cómo se desarrolla un plan de marketing. Bueno, un plan de marketing, ¿por qué es tan importante? El plan de marketing vamos a decir que es una herramienta que es primordial dentro del marketing. ¿Por qué? Porque nos permite planificar y marcarnos los objetivos de la empresa dentro de un mercado que está en constante movimiento, ¿vale? Entonces es muy importante saber hacia dónde nos dirigimos. ¿Qué es un plan de marketing? Pues un plan de marketing, bueno, es lo que aparece aquí. Es un documento escrito en el que de forma sistemática, estructurada y con los previos correspondientes análisis y estudios, quedaros con la palabra análisis, se definen unos objetivos a conseguir en un periodo de tiempo determinado y así como se detallan los programas y medios de acción que son precisos para alcanzar esos objetivos, ¿vale? Dentro de un plazo establecido. Entonces, esto es realmente un plan de marketing. Es un documento escrito, ¿vale? ¿Qué características tiene? Pues es un documento que es escrito, como os comentaba, pues ¿con qué objetivo? Pues para poder ser presentado al resto de la organización. Su contenido está estructurado, ¿vale? En cierto modo, estoy pensando yo que, bueno, como es repetir, voy a pasaros a la presentación correspondiente. Su contenido está estructurado en el sentido de que se realizan ciertos análisis y estudios, ¿vale? O sea que ahora vamos a ver dentro de la estructura que vamos a analizar
con el fin de determinar unos objetivos y establecer unas estrategias con el fin de alcanzar esos objetivos mediante unos planes de acción, ¿vale? Lo digo muy rápido, pero digamos que esto es la estructura del plan de marketing que vamos a ver a lo largo de la sesión. Y también se debe definir dentro de este plan de marketing los campos de responsabilidad y los procedimientos de control, ¿vale? ¿Esto qué implica? Pues que como ya tenemos establecidos cómo son los objetivos del plan de negocio, o sea, o del plan de marketing, perdona, la información, o sea, una vez que se van desarrollando a lo largo del tiempo, tenemos que comparar con respecto a la realidad, ¿vale? O sea, ver si ese documento se va adaptando a la realidad que va surgiendo a lo largo de la empresa, con el fin de, si no se va cumpliendo, establecer las medidas oportunas, correctoras, pues con el fin de corregir esas desviaciones, ¿vale? Por eso se establece quiénes son los responsables de la empresa, que los responsables de la empresa va a ir en función de, es decir, hay empresas que son muy pequeñitas y es el propio gerente el que está encargado de desarrollar ese plan de marketing, y en empresas grandes puede haber dirección, o sea, puede haber un director de marketing que sea el que coordine, pues a lo mejor los distintos directores de productos, ¿vale? Que sean los que establezcan digamos, el proceso de, o sea, lo que es estructura el plan de marketing. Y luego, pues, vamos a ver cuáles son los tipos de marketing. Por un lado, pues por la duración, pues puede ser un marketing a largo plazo, de 5 años, puede ser un marketing anual, que simplemente pues sea un año, y por el objeto pues puede ser por un producto que sea una línea de productos que se realiza en una única línea de productos, y un multiproducto que pueda ser general, ¿vale? Entonces esto es que en función de que sea lo que se estudie. ¿Alguna cuestión de los aspectos generales del plan de marketing? ¿Alguna duda? Porque ya empezamos a ver cómo se desarrolla realmente un plan de marketing. No tenemos ninguna duda. ¿Alguna cuestión que nos queráis? ¿Nada? Vale, pues perfecto, pues continuamos. Entendido, vale. ¿Cuál es ¿ves correctamente? Yo no sé por qué hoy no veo la pantalla bien. ¿La veis correctamente la pantalla completa? ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la estructura que sigue un plan de marketing? Pues primero lo hemos dividido en tres fases. Entera no. A ver. Ahora, lo que es la pantalla entera no. A ver, a lo mejor si la veis mejor. Sí, perfecto. Vale, fenomenal. Bueno, ¿qué recoge lo que es el plan? Lo hemos dividido en tres fases. En una primera fase, digamos que es un análisis previo, es decir, se analiza o se diagnostica la situación de la empresa, que por un lado se analiza la situación externa de la empresa y por otro lado la situación interna. Con esto se realiza un diagnóstico de la misma, ¿vale? En una segunda fase ya se establecen directamente lo que son los objetivos de la empresa, que veremos cómo se deben de establecer, las estrategias de marketing y las estrategias de marketing, que pueden ser de cartera, segmentación y por último ya se establecerían los planes de acción. Me vais a disculpar porque en los planes de acción corresponden al marketing mix, ¿vale? Entonces se me ha ido. Deciros que aquí hay un error en esta presentación. ¿Vale? Y por último son los planes de acción, que son las acciones a realizar dentro de la empresa a través de las herramientas
que dentro del marketing, que bueno, las habituales son las del marketing mix, producto, precio, distribución y promoción, y que es lo que nos va a permitir alcanzar estos objetivos que ya hemos establecido dentro de la segunda fase, ¿vale? Vamos a verlo de forma ya más pausada para ver exactamente pues, cómo se deben desarrollar cada una de estas fases. Bueno, en una primera fase vamos a ver, bueno, este es el esquema que vamos a seguir. En una primera fase vamos a ver lo que es el negocio. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es saber definir lo que es la propia empresa, ¿vale? Lo que es el producto que vende o el servicio que comercializa, ¿vale? Y el mercado en el que sirve. Por esto hay que responder a estas 4 cuestiones. En primer lugar, hay que responder cuál es la misión de la empresa o la finalidad fundamental de la misma y que se configura pues a través de estos 5 elementos. ¿Cuál es su historia? La cultura, sus valores y deseos. ¿Cuáles son sus preferencias actuales? ¿Cuáles son sus factores del entorno que pueden favorecer o impedir alcanzar determinados fines? ¿Cuáles son los recursos de la organización, ¿vale? Que le puede hacer posible alcanzar los objetivos? ¿Y cuáles son las ventajas competitivas en la que versa su actividad? En segundo lugar, tenemos que responder en qué negocio está la empresa, ¿vale? En este sentido, creo que es muy interesante pues conocer lo que sostiene Abel, que es un profesor, y que en cierto modo dice que hay que definir el negocio de acuerdo a 3 dimensiones. ¿Cuáles son estas dimensiones? Pues establecer los grupos de clientes a los que sirve la empresa, las necesidades de los clientes que satisfacen y la tecnología que permite, digamos, producir los bienes o servicios ofrecidos, ¿vale? En tercer lugar, hay que definir el producto, la cartera de productos que vende, pues hay que saber cuál es la actividad de la empresa, el producto o servicio que comercializa, entendiendo el producto o el servicio como aquel valor que satisface una necesidad a un cliente, ¿vale? Proporcionándole una determinada utilidad. Es siempre desde el punto de vista de las necesidades, tanto del producto como los servicios. Y por último lugar, tendremos que saber cuál es el mercado y segmentos, digamos, de la empresa, ¿vale? Que al final es saber cuál es el conjunto de personas, entidades que realmente tienen una necesidad que quieren satisfacer a través de un producto o un servicio y que encima tienen la posibilidad de desearlo y adquirirlo, ¿vale? Porque tienen capacidad para poderlo hacer, ¿vale? Para adquirirlo. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, es decir, sabiendo cuál es la misión de la empresa, cuál es el negocio de la empresa, el producto y la cartera de productos y el mercado y segmentos que venden la empresa, pues vamos a ver cómo se desarrolla un plan de marketing. Si tenéis alguna cuestión, a lo largo de la sesión me podéis ir parando, no hay ningún problema, ¿vale? Un ejemplo, pues en este caso, mira, un compañero tiene una pregunta. Puedes plantearla. Me comentan que si se puede descargar el documento en PDF. Inténtalo hablar con la administración hablarlo con la administración de la escuela, ¿vale? Ellos a lo mejor te lo pueden facilitar, pero es que lo desconozco. Vale, esto, como os comentaba, es el punto de partida digamos, a la hora de desarrollar un plan de marketing. Entonces, entraríamos, bueno, este es un ejemplo, pues por ejemplo, yo he seleccionado hoy pues una empresa de productos ecológicos cuya área de influencia es la zona centro peninsular, ¿vale? Y la empresa comercializa los siguientes artículos, pues productos frescos ecológicos, de panadería, productos envasados de alimentación, bebidas, productos naturales de cosmética y limpieza y aseo personal, todo ecológico, ¿vale? Esto sería un poco el punto de partida, es decir, nosotros tenemos un negocio, vamos a realizar un plan de marketing. La siguiente fase, bueno, sería la fase de
información y análisis. Y por un lado vamos a hacer una fase o sea, vamos a hacer un análisis externo y por otro lado un análisis interno. No voy a entrar en profundidad porque estos temas ya se han tratado en otras sesiones, pero sí que vamos a hacerlo es estructurarlo, es decir, ver dónde intervienen dentro de un plan de marketing. Entonces, una vez que ya hemos establecido la misión, visión y valores de la empresa, pues debemos de construir lo que es una estrategia directiva, ¿vale? Para ello es necesario tener en cuenta los aspectos que nos van a influir dentro de la empresa y que debemos de conocer. Por un lado, tenemos que hacer un análisis externo y por otro lado vamos a hacer un análisis interno de la empresa. ¿Qué analizamos en un análisis externo? Por un lado, el macroentorno, que digamos serán todos los aspectos del entorno que afectan sobre todo a todas las empresas en general, y el microentorno, que digamos que serían aquellos aspectos que afectan a solo las empresas del sector. Y por otro lado, analizaremos lo que son el análisis interno de la empresa, ¿vale? Que serían aquellos factores de la misma, que ahora veremos de forma más amplia. Tener en cuenta que cuando hablamos del entorno, existen distintas formas bueno, como os decía, existen distintas formas de analizarlo. A mí me gusta sobre todo pues utilizar el perfil estratégico para el macroentorno y el perfil, lo que son el diamante de porte para el microentorno. ¿Qué tienen en cuenta qué factores analizan cada uno de ellos? Pues por un lado el macroentorno pues nos analiza los factores políticos, los factores económicos, los factores socioeconómicos, los factores tecnológicos y ecológicos, que son factores que influyen a las empresas y que nos pueden afectar o de forma positiva o de forma negativa. O sea, cuando analizamos un entorno, no solo consiste en saber qué factores nos van a afectar, sino también cómo. ¿Por qué? Porque el objetivo es, si un factor nos favorece, pues intentar potenciarlo. Y si un factor, por el contrario, nos está amenazando, saber cómo minimizar esa amenaza. Cuando hablamos también del microentorno, no voy a entrar en cada uno de ellos, porque estos son aspectos que, como os he comentado antes, pues se han hablado en otras sesiones. Pues cuando hablamos, por ejemplo, a la hora de analizar el sector, que tenemos en cuenta pues la clientela, la competencia, los productos sustitutivos o la negociación de proveedores, las barreras de entrada, pues también lo mismo, es decir, tendríamos que considerar en qué grado nos beneficia o nos perjudica. ¿Por qué? Pues porque de aquí pues vamos a poder obtener ventajas competitivas por parte de la empresa y saber exactamente cómo nos vamos a enfrentar a cada uno de estos factores, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos el análisis PESTEL que os comentaba antes, que es el que nos analiza el macroentorno, y por otro lado, pues tenemos lo que es el microentorno o las 5 fuerzas de porte, pues el poder de negociación de los clientes, de los proveedores, los productos sustitutivos, las amenazas de los competidores, en fin, pues lo que tratamos de analizar pues es también la rivalidad competitiva. Vale, entonces, esto, tener en cuenta que analizamos la situación de la empresa, por un lado los factores externos y por otro lado también vamos a valorar los factores internos. Tener en cuenta que, bueno, aquí he hecho un pequeño parón porque sí que considero interesante que cuando estamos analizando el mercado de la empresa, es muy importante tener claro estos conceptos. En primer lugar, tenemos que saber cuál es la demanda, ¿vale? La demanda nos va a venir determinada por el estudio que hayamos realizado anteriormente. Entonces, ¿qué es la demanda? Pues la demanda realmente es el mercado de un producto o de un servicio que tienen pues un conjunto de personas o grupos de personas que están dispuestas a convertir ese producto o servicios en una necesidad, es decir, que son posibles clientes, ¿vale? Esto es muy preciso y muy importante saber exactamente cuál es la necesidad del consumidor que pretende satisfacer. Debería de saberse porque hay que analizarla pues sabiendo cómo la satisfacemos nosotros y cómo la satisface la competencia. Es un factor pues que es esencial para valorar el atractivo, es decir, por ello es muy importante saber
la demanda que es actual y la potencial, es decir, identificar cómo puede variar la posible demanda en un futuro, ¿vale? Hacer unas posibles previsiones de la demanda. La demanda yo siempre digo que se tiene que cuantificar en cantidades monetarias, ¿vale? Y luego establecer una cuota de mercado que será el objetivo para establecer un objetivo dentro de la empresa. Pues imaginaros, pues en el caso de los productos ecológicos, la demanda de los productos pues se puede cuantificar no sé si lo he puesto aquí, sí que no tengo yo en los ejemplos. No he puesto los números, pues sí que está cuantificada ya en millones de euros, ¿no? Entonces, hay una previsión que va a ser alcista de estos productos, con lo cual saber qué cuota de mercado pues puede alcanzar nuestra empresa. En el segundo lugar, pues tener en cuenta cuáles son los consumidores, que es la persona que evalúa, adquiere o usa y consume los bienes y servicios, que en este caso hay que establecer el perfil de los mismos, y los clientes, que es el consumidor de una marca concreta. Hay a veces que tener en cuenta una cosa, que no el cliente coincide con el consumidor, porque hay personas que compran el producto pero no son los consumidores. Yo siempre pongo un ejemplo que son, en el caso de los pañales, los clientes son los padres, los consumidores realmente son los niños, ¿vale? Y por último, pues tener en cuenta la competencia, que sería el conjunto de empresas, desde un punto de vista del marketing, que comercializan unos productos o servicios en un determinado concreto y que tratan de satisfacer una misma necesidad, ¿vale? A la hora de analizar esa competencia, tener en cuenta que hay que considerar pues los segmentos de mercado de cada uno de las empresas, el tiempo que llevan en el mercado, sus políticas de precios, de productos, de distribución y de promoción, ¿vale? Entonces, a la hora de analizar esta competencia es muy interesante identificar pues cuáles son los competidores actuales y los potenciales, cuáles son sus objetivos y saber cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ¿vale? El análisis realmente de la competencia nos implica analizar el sector empresarial en el que está ubicado la empresa. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre estos aspectos? Porque realmente sobre esto, sobre las conclusiones de estos análisis, tiene que versar el plan de marketing. ¿Ninguna duda? Todo ok. Perfecto. Pues entonces, bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo, pues en este caso seguido con el sector ecológico, pues ver que estamos en un comportamiento alcista, que el mercado ecológico es uno de los más dinámicos, en el caso de España, mundial, y se ha consolidado en la actualidad como somos uno de los principales productores europeos, que aunque el consumo interno ecológico no ha crecido del mismo ritmo, también se ha mantenido un desarrollo positivo, y que, bueno, pues existen grandes perspectivas de crecimiento debido al cambio progresivo de los ámbitos de alimentación de los españoles, ¿vale? En cuanto a los clientes, pues en este caso, pues aquí se analiza el perfil del cliente, en el que, bueno, pues suele ser mujer entre 25 y 45 años, con nivel adquisitivo medio alto y una elevada preocupación por la salud. Suelen tener una formación universitaria y, bueno, pues aquí existen pues las distintas motivaciones de compra. Y por otro lado, pues también analizamos la competencia, pues que las empresas que comercializan este tipo de productos pues son tiendas especializadas, tiendas de delicatessen, herbolarios, grandes almacenes y superficies que tienen una sección de productos ecológicos, ferias, mercadillos y fincas, asociaciones cooperativas y consumidores y ONGs, ¿vale? No solo nos centramos en empresas que sean similares a las nuestras, sino aquellas que, sin ser similares a las nuestras, también ofrezcan productos similares, ¿vale? Y por último, dentro del análisis tendríamos que realizar pues un análisis de los recursos y capacidades de nuestra propia empresa, ¿vale? Pues teniendo en cuenta aspectos como la producción, el marketing, la financiación, la organización de la empresa, etcétera, ¿vale? Entonces, pues aquí analizaremos pues, los distintos aspectos pues, de la producción, tecnología, economías de escala, saber exactamente cuáles son los recursos
y capacidades que tiene la empresa y que esto lo que nos van a determinar son los puntos fuertes y saber exactamente dónde vamos a versar esa ventaja competitiva, ¿vale? Intentamos saber cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles con respecto a la competencia y con estos recursos evidentemente tendremos que establecer esos objetivos que nos tenemos que plantear dentro del plan de marketing. Es decir, si somos empresa pequeña pues no vamos a tener una capacidad muy grande, es decir, tendremos que ser consecuentes con la realidad de la empresa. Una vez que ya hemos hecho, pues sabemos cuál es nuestro negocio, nos hemos analizado, tendremos que hacer un diagnóstico de la situación. En este caso, pues he elegido lo que es el análisis DAFO, que al final es decidir cuáles son las debilidades que os comentaba antes, cuáles son las debilidades y fortalezas de la empresa que dependen de nuestros recursos propios y por otro lado saber cuáles son las oportunidades y las amenazas que nos vienen dadas del mercado. De este análisis externo que hemos dicho antes del entorno, del macroentorno y del microentorno, ¿vale? Como esto también lo hemos visto en otras sesiones, pues aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, en el caso de tenéis dentro de esta página web tenéis un análisis bastante amplio del caso de Inditex, por si os resulta interesante pues consultarlo, ver exactamente cómo puede ser un plan de marketing de una empresa grande. Esto de los objetivos, es decir, ya hemos hecho una delimitación de nuestro negocio, nos hemos analizado, hemos diagnosticado nuestra situación y ahora con esta información vamos a establecer cuáles son los objetivos. Los objetivos realmente es la meta de la empresa, es la meta a la que nos queremos dirigir, ¿vale? Entonces, existen unos principios básicos a la hora de formularlos. Los objetivos se superditan a los objetivos de las estrategias corporativas. ¿Qué significa esto? Pues que tienen que estar muy relacionados con las estrategias de la empresa. Es decir, los objetivos de marketing no pueden ser independientes de la empresa, ¿vale? Tienen que ir relacionados con ella. Deben ser concretos, deben ser realistas, deben ser voluntarios, o sea, tienen que ser voluntarios, es decir, no tienen que ser forzosos, tienen que ser el motor de la actividad comercial y han de ser coherentes. Daros cuenta que toda empresa nos debemos exigir sobre todo la concreción. La esencia realmente del objetivo es solucionar un problema de la empresa o sacar una oportunidad del mercado. De ahí la gran importancia que nos puede suponer mimar esa redacción del objetivo, teniendo en cuenta que hay que cuantificarlo siempre que sea posible, definiendo con precisión pues cuáles son las fechas, o sea, para poderlo alcanzar, las áreas geográficas, el tipo de producto o servicio al que nos referimos, etcétera, ¿vale? Tener en cuenta que muchas veces a la hora de establecer el objetivo, en cierto modo intentamos ser videntes con la realidad. Esto implica haber realizado un buen estudio anteriormente, ¿vale? Por eso la importancia de realizar el análisis previo que os comentaba antes en la anterior fase. También debéis de pensar que a la hora de establecer los objetivos, la empresa también va a conllevar una inversión dentro del departamento de marketing. Entonces, como toda inversión, tiene que estar justificada con la obtención de un logro, ¿vale? Entonces, vamos a intentar que nuestro plan de marketing se acerque lo más posible a los objetivos establecidos y que con el fin de que los recursos que vamos a emplear para poderla alcanzar estén justificados. Yo siempre digo que aunque contablemente el marketing se considera como un gasto, realmente es una inversión porque estás intentando recuperar más de lo que has invertido. ¿Cómo pueden ser estos objetivos? Pues se pueden distinguir dos tipos de objetivos. Por un lado, los objetivos cuantitativos,
que son aquellos que son cuantificables, es decir, se pueden contar, como pueden ser, bueno, son mensurables, están expresados en cifras, y los objetivos cualitativos que realmente pues son metas que son más genéricas, pero que no por ellas son menos importantes, sino que también se tienen que controlar y ser exigibles, ¿vale? Ejemplos de objetivos cuantitativos, pues aumentar las ventas mensuales un 30%, tener una rentabilidad anual de un 40%, lograr una participación del mercado de un 20%, producir un rendimiento anual de un 14%, etcétera. Si os dais cuenta, pues son cuestiones contables. Y objetivos cualitativos, pues por ejemplo, adquirir la notoriedad de una empresa o marca, fidelizar a los clientes, mayor difusión en medios, innovar, etcétera. Tener en cuenta que, bueno, en muchas ocasiones, ¿qué puede ocurrir? Que estamos exigiendo aumentar, por ejemplo, la rentabilidad anual de la empresa, pero por un lado estamos innovando. Pueden ser antagónicos en cierto modo, es decir, hay que dar importancia, hay que establecer también dentro de los objetivos, establecer, pues digamos, ponderaciones, cuál puede ser más importante a la hora de alcanzarlo, porque pueden ser antagónicos. Entonces, hay que saber exactamente priorizar, ¿de acuerdo? Esto con respecto a los objetivos. ¿Alguna duda al respecto hasta ahora? No, vale, perfecto. Pues entraríamos ya, una vez que ya nos estamos establecidos los objetivos, vamos a ver las estrategias, ¿vale? Que sería el siguiente fase. Entonces, en las estrategias existen 3 preguntas claves que nos debemos responder. Estas preguntas claves son ¿dónde estamos? ¿A dónde queremos llegar? Y cómo vamos a llegar allí. Vamos a entender como la estrategia como un modelo que puede ser de decisión que nos va a revelar, pues, por un lado, las misiones, objetivos y metas de la empresa, así como sus políticas, sus planes, que son muy importantes, digamos, para conseguirlos, ¿vale? De tal forma que la empresa tenga una posición competitiva y que sepas exactamente en qué clase de negocio está y qué organización quiere ser. ¿Cómo definimos esto? Pues por un lado, bueno, es decir, es que aquí no está. Las estrategias, por un lado, es que existen distintos niveles de estrategias. Por un lado, existen cuatro niveles de estrategias. El primero, que son las estrategias competitivas, que es la que define la misión y la visión de la empresa, que son las estrategias genéricas de toda la empresa. Después están las estrategias de cartera, que se deben concretar pues en distintas alternativas de, digamos, el producto y en el mercado en el que va a entrar la empresa. El tercer lado serían por las estrategias de segmentación, es ver exactamente cómo va a actuar, dentro de qué segmentos estratégicos va a actuar la empresa. Y por último serían las estrategias, aquí he puesto de posicionamiento, serían funcionales, que serían las que realmente constituyen el marketing mix, digamos, las distintas acciones que van a desempeñar las distintas acciones para, digamos, dentro de los niveles de actuación de la empresa, es decir, cómo vamos a definir el producto, el precio, distribución y la promoción, ¿vale? En estos niveles de estrategia, tened en cuenta que, como os decía antes, las estrategias genéricas, bueno, vamos a ver cada una de ellas. Las estrategias genéricas son las que ha establecido Porter y que, en función de los objetivos que se pretendan alcanzar, pues la empresa se puede posicionar en una posición de liderazgo de costes, en una posición de diferenciación o en una posición de focalización. Una pregunta, ¿estos conceptos los domináis o son aspectos que son nuevos para vosotros? Son nuevos. Bueno, pues entro un poquito para que veáis. Realmente, esto se ha visto en otra sesión, pero bueno, os comento cómo es, en qué se diferencia una estrategia de costes. La estrategia de costes, que consiste en vender el producto a un precio lo más barato posible, y esto se suele conseguir
Pues porque tenemos una ventaja competitiva, pues a lo mejor en la producción, porque tenemos algunos contratos con proveedores, porque tenemos unas firmas con clientes que nos garantizan unas determinadas ventas, etcétera, ¿vale? La estrategia de diferenciación consiste en que la empresa se va a especializar en algún aspecto concreto que hace que sea única y que sea valorado por el conjunto del mercado. Se trata de conseguir pues un liderazgo a través de calidad, tecnología, innovación, servicios, etcétera. Va muy relacionado pues con precios superiores, ¿vale? En liderazgo en costes puedes pensar en Ryanair, en liderazgo en diferenciación pues podemos pensar en las grandes marcas, en cualquier gran marca, por ejemplo Apple, ¿vale? Y en focalización, digamos que son estrategias especializadas que consisten en dividir el mercado en grupos homogéneos segmentándolos, es decir, como no somos capaces de comercializar a una gran cantidad del mercado, nos centramos en unas características de un mercado concreto y ofrecemos un producto de forma diferenciada o de forma en liderazgo costes, es decir, aquí acortamos el mercado y ofrecemos alguna de estas opciones, ¿vale? Esto con respecto a las estrategias genéricas. Entonces, el siguiente aspecto que tendríamos que analizar dentro de las estrategias corporativas es ver en qué mercados nos centramos. Si nos vamos a centrar, suelen ser ya empresas que ya están, digamos, trabajando en el mercado y que a la hora de tener, no solo tienen un solo producto, sino que tienen una cartera de productos, pues se plantean pues distintas opciones estratégicas, es decir, estamos hablando de estrategias de productos, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste? Pues podemos ofrecer mercados, estar en los mercados nuevos, es decir, imagínate que nos vamos a otro mercado que no es nuestro ámbito de actuación, imaginaros la empresa que os comentaba antes, que decide, pues una empresa de mercado, o sea, una tienda ecológica que decide extenderse pues a otras áreas que en este caso estábamos en el centro, pues que se decide ir al norte o al sur de la península. El mercado actual sería el mercado en el que trabaja, productos serían nuevos productos, que serían incorporar nuevos productos a su línea habitual de productos o comercializar productos, los productos actuales. Entonces, de la combinación de estas cuatro variables, pues surgen las distintas estrategias. Por un lado, tendremos una estrategia de penetración cuando lo que tratamos es vender más dentro del mercado actual con nuestros productos. Una estrategia de desarrollo de productos cuando lo que hacemos es, en nuestro mismo mercado, sí que incrementamos las líneas de productos. La línea de, o sea, lo que es la estrategia de desarrollo de mercados, que es con nuestros productos, nos vamos a otros lugares, es decir, nos vamos al sur, por ejemplo, y ya cuando realmente nos vamos con nuevos productos y a otros mercados es de diversificación. Esto no lo debéis de confundir con desarrollo de mercados, ¿vale? Porque esto sí que me lo confundís, por ejemplo, en el caso. La diversificación es, imaginaros que en este caso estamos hablando de que comercializa productos todos ecológicos, sobre todo en alimentación. Pues una diversificación que no sea serían productos que sean diferentes a los que actualmente comercializa. Pues, por ejemplo, que se dedique a comercializar calzado, ¿vale? Que no tiene nada que ver con la alimentación, pero calzado, pues, por ejemplo, del comercio justo. Pues eso sería una diversificación del producto porque se ha metido dentro de un sector diferente al que realmente pues era el habitual, ¿vale? Entonces, las empresas tienen que decidir qué estrategias de cartera pues van a tener a lo largo de su plan de marketing, es decir, en función de la trayectoria que ya, o sea, en función del tipo de análisis que estén realizando, o sea, 5 años o a un año, ¿de acuerdo? La siguiente estrategia que tienen que realizar es una estrategia de segmentación. ¿En qué consiste una estrategia de segmentación? Pues se trata de realizar una segmentación del mercado al que se va a dirigir la empresa. Lo primero es establecer los segmentos en los que se va a dirigir, ¿vale? Tener en cuenta que en muchas ocasiones no es posible abarcar todo el mercado, sino un trozo concreto, ¿vale? Hay que tener en cuenta que a la hora de segmentar un mercado tendremos que encontrar grupos de consumidores que sean lo más posibles entre sí, pero también que sean posibles de diferenciar de otros grupos, ¿vale? Con el fin de actuar sobre todo en las políticas comerciales, pues teniendo en cuenta sus gustos, sus hábitos, sus necesidades, etcétera.
En este caso, pues en el caso que os comentaba antes, estábamos segmentado mujeres de entre 25 y 40 años, que con formación universitaria, clase media alta, etcétera, ¿vale? Esa es la segmentación que nosotros hemos realizado. Para que una segmentación sea efectiva, pues es muy importante que ese grupo tenga unas percepciones diferentes, que se pueda acotar, que se puedan adaptar las estrategias de producto, precio, promoción y distribución y comunicación concretas, que tengan un potencial de ventas, es decir, que tengan un potencial de demanda y que no sean muy cambiantes, es decir, y que tengan tendencias alcistas, también es muy importante, es decir, que no cambien, es decir, si es algo que varía mucho en el tiempo, pues no se puede acotar, ¿vale? Bueno, aspectos que nos sirven para criterios los más usuales, pues pueden ser geográficos, demográficos, edad, sexo, etcétera. Comportamientos de compra, psicográficos, como son la clase social, el estilo de vida, la personalidad, etcétera, ¿vale? Eso son los más utilizados. Y por último, estaremos hablando de unas estrategias de posicionamiento que están muy relacionadas con las estrategias anteriores y que tiene que ver si ofrecemos una estrategia diferenciada a todo el mercado por igual, es decir, a todos los segmentos, si establecemos una estrategia que no es diferenciada o no diferenciada o diferenciada o que nos concentramos en un nicho muy concreto, ¿vale? Entonces, una vez que ya hemos establecido cuáles son nuestras estrategias corporativas, imaginaros, tienen que ser coherentes, es decir, con los recursos de la empresa. Si somos una estrategia que seamos líderes en costes, pues tendremos que saber exactamente si nos vamos a desarrollar mercados, si vamos a intentar penetrar, si nos vamos a lanzar a nuevos segmentos y saber exactamente cuál es la segmentación, pues ahora nos tocaría saber, pues, cuáles son los planes de acción, es decir, cómo tenemos que estructurar esas políticas de acción dentro de la empresa. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta ahora de las estrategias? Todo bien. Vale, pues entonces entramos a las políticas de acción. Tener en cuenta que una estrategia son las acciones que ya son, en este caso, tener en cuenta que todas las estrategias se tienen que traducir en unas acciones que son concretas, ¿vale? Para que realmente sean efectivas. Es muy importante asignar un responsable que ejecute sus planes de acción que están marcados dentro de sus planes, de esos plazos que habíamos previsto anteriormente y que se asignen unos recursos que pueden ser humanos, materiales, financieros, digamos, para alcanzar esos objetivos y digamos, desarrollar esos planes. En esta etapa lo que vamos a tratar es de concretar esas acciones de marketing a través de las variables de marketing de tal forma que alcancemos esos objetivos que habíamos previsto anteriormente. Vamos a ver cómo vamos a utilizar, bueno, una vez que tenemos nuestro público objetivo ya determinado, vamos a ver cómo vamos a utilizar estas herramientas, el producto, el precio, la distribución, la promoción o la comunicación. Bueno, antes habíamos comentado que a la hora de segmentar el producto, pues tenemos que determinar pues cuál es nuestro público objetivo o target group y que, bueno, tiene que ser atractivo y tenemos que seleccionar qué segmentos vamos a alcanzar y tenemos que definir exactamente cuáles son las características de los mismos. Esto es fundamental a la hora de, digamos, establecer unas medidas de marketing, ¿vale? Yo siempre digo, imaginaos que estamos hablando de una zapatería que vamos a estar dentro de una determinada área de influencia. Pues nuestra área de influencia puede ser el barrio, pero no va a ser toda la ciudad. Es muy difícil, ¿vale? A no ser que estemos en una zona céntrica y desarrollemos una política de marketing, pues, vía radio. Es decir, en función de cuál sea el público al que nos vamos a dirigir, pues estableceremos una política de comunicación diferente. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto al producto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tener en cuenta que el producto debe estar centrado en las necesidades que satisfacemos
y no en las propias características del mismo, sino saber exactamente cómo satisfacemos esa necesidad. Tiene que obtener una ventaja competitiva, es decir, hacer que nuestro producto sea percibido como diferente al que ofrece la competencia, ¿vale? Requiere una diferenciación que sea efectiva con respecto a los productos que ofrecen las demás empresas, con el objeto de que adquieran nuestros productos o nuestros servicios. La diferenciación puede ser el resultado de resaltar un aspecto que sea real de la empresa, o también puede ser un aspecto diferenciador es la marca, ¿vale? Entonces, la diferenciación, sobre todo, tener en cuenta que se obtiene pues innovando, lanzando nuevos productos al mercado, especialmente si no están comercializados por los competidores, pero tener en cuenta que siempre esa ventaja competitiva puede ser imitable y que los competidores pueden adquirirnos, o sea, pueden imitar nuestros productos. En cuanto a los productos, bueno, pues vimos en la sesión de productos que productos tiene como tal una sesión específica dentro del marketing, que pasan por por distintas fases. En primer lugar, tenemos las fases de introducción, de crecimiento, de madurez y de declive. A la hora de decidir lo que es cuáles son las decisiones en cuanto a producto, las empresas tienen que decidir no hacer nada, es decir, mantenerse con los productos que tienen, sustituir los productos, mejorarlos, incrementar esos productos o finalmente eliminarlos. Tiene mucho que ver con el ciclo de vida del producto que vimos, y estas serían las decisiones que tienen que tomar con respecto a los productos, ¿vale? Tened en cuenta que cuando tengáis que hacer el caso final se os va a preguntar algo de producto, entonces se está haciendo referencia a esto, es decir, ¿qué decisiones vais a tomar sobre los productos? Es decir, tenéis que decir, pues mira, me parece que la cartera es estupenda, es mejor mantenerla como está. Por otro lado, puedes decir, pues mira, yo la mejoraría e incrementaría, o sea, mejoraría los productos, incrementaría los productos o en algunos productos pues podéis decidir eliminarlos, ¿vale? Entonces, por eso os he puesto aquí lo que es estas decisiones, porque son lo que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? En cuanto al precio, que sería otra de las variables del marketing mix, daros cuenta que el precio realmente es el instrumento que es muy importante porque genera ingresos. Digamos, es la única variable del marketing que realmente no supone un coste, sino que está suponiendo un ingreso para la propia empresa. Pero tened en cuenta que el precio no es solo lo que se paga por el producto, sino que también se tiene que tener en cuenta pues todos los aspectos con respecto a los esfuerzos, las molestias que ocasionan o conseguir un determinado producto o servicio. ¿Vale? También se puede conseguir una ventaja competitiva, es decir, una diferenciación con respecto a la competencia a través de esta variable, ¿vale? Puede ser o a través de precios altos o a través de precios bajos. Suele estar muy relacionada pues con los servicios o las calidades del producto, ¿vale? Es decir, tiene que estar relacionado. Lo normal es que si vamos a seguir una estrategia de diferenciación, el precio sea alto, ¿vale? Y si vamos a seguir una estrategia de liderazgo en costes, pues nuestro precio sea bajo, ¿vale? Tened en cuenta que los precios también es una variable que se puede modificar muy rápidamente y que, bueno, pues tenemos la opción pues de optar por distintas estrategias. Bueno, existen distintos métodos de fijación de precios, como vimos en el módulo o en la sesión de precios, pues a través de costes, o a través de los similares a los de la competencia, o teniendo en cuenta pues el mercado o la demanda. No voy a entrar en ellos porque esto ya lo vimos en la sesión de precios. ¿Cuáles son las estrategias? Pues teniendo en cuenta los objetivos de la empresa, la flexibilidad de los cambios y la orientación al mercado, pues podemos tener estrategias diferenciales en precios, estrategias competitivas, estrategias de precios psicológicos, es decir, tener en cuenta el 4,99, el 4,92, estrategias para la misma líneas de producto o estrategias de nuevos productos. Esto es lo mismo, es decir, cuando dentro del caso se os pregunte por las estrategias de precio, pues decidme qué estrategias vais a seguir. Es decir, pues a mí me parece más interesante seguir unas estrategias para todas las líneas de productos.
Estrategias de productos nuevos pueden ser, recordad que pueden ser o altos o bajos, pues en función de exactamente pues qué son las características del producto. No voy a entrar dentro de las estrategias de precios porque esto lo vimos dentro de la sesión de precios, ¿vale? Y por último, pues, no, por último, perdona, sería lo que es tener en cuenta la distribución, que también puede ser un elemento de diferenciación por parte de por parte de la empresa, pudiendo conseguir una ventaja competitiva, pues teniendo en cuenta el número de puntos de venta disponibles, ubicación, dimensión, ambientación, etcétera, ¿vale? La logística desempeña un papel muy importante dentro de las empresas, sobre todo aquellas que tienen una distribución intensiva y que comercializan productos de alta rotación, como puede ser pues la alimentación, los productos sanitarios, etcétera. Sobre la distribución, habría que decidir pues sobre cambios de canal, qué cobertura vamos a desarrollar, si vamos a modificar las condiciones y las funciones de los mayoristas y de los minoristas, si vamos a seguir con los mismos transportistas, etcétera, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que, bueno, en la distribución tendríamos que decidir sobre las decisiones de cobertura de mercado, recordar, sobre las decisiones de longitud del canal y sobre las decisiones de comunicación de los intermediarios. De forma rápida lo vemos. Decisiones de cobertura del canal, pues una cobertura máxima en todos los puntos de venta, que sería una distribución intensiva, o por el contrario, pues una distribución restringida, como puede ser selectiva o a un grupo completo de puntos de venta o exclusiva a una cobertura limitada por área geográfica. Si nuestra política de comunicación del canal va a ser a los intermediarios, push, con el objeto de que intenten vender el producto a los clientes, o por el contrario nos vamos a dirigir a los clientes con el fin de que demanden ese producto o ese producto al minorista, ¿vale? Entonces, estamos hablando de productos, ¿vale? No de servicios como tal. Y por último, pues estaríamos hablando de lo que es la comunicación la comunicación o la promoción, ¿vale? De nuestra empresa. Mediante la promoción, la empresa puede obtener también una ventaja competitiva, como decíamos antes. La diferenciación puede lograrse pues a través de una adecuada formación por ejemplo, de la fuerza de ventas o de la imagen pública de la empresa, por ejemplo. La diferenciación puede estar también debida pues a los mensajes y al tono el tono de la publicidad, etcétera. Y la empresa no solo debe de tener muy buenos productos o buenos servicios, sino que también ha de saber comunicar cuáles son esas ventajas y esos beneficios que va a reportar a los usuarios. Es decir, lo tienen que conocer, porque si no lo conocen no lo van a demandar. Y ha de hacerlo de tal forma pues que se identifiquen de una forma que sea correcta, que sea clara y que se diferencie de los demás. Cuando hablábamos de comunicación hablábamos en este aspecto de que había mucho ruido y cómo se podría evitar ese ruido, es decir, que nuestra empresa se diferencie dentro de las distintas que destaque, es decir, porque actualmente tenemos tanta información de productos y servicios que nos es muy difícil identificar productos y servicios. Entonces, hay que desarrollar correctas campañas de comunicación pues para obtener esa ventaja competitiva y que los clientes sepan diferenciar nuestros productos del resto de la competencia. En este sentido, pues hay que saber realizar campañas concretas, seleccionar los medios, etcétera, ¿vale? Entonces, daros cuenta que, como decíamos dentro de la fase de comunicación, dentro de la sesión de comunicación, pues que tenemos distintos grupos de interés, como son los clientes, proveedores, accionistas, los medios de comunicación, empleados, etcétera, consumidores, y que, bueno, pues va a depender pues del mercado, del tipo de producto, de la fase del ciclo del producto, del proceso de la decisión de compra, y que tenemos unas herramientas que son la venta personal, el marketing directo, la publicidad, las relaciones públicas, la promoción de ventas y el patrocinio. Vale, esto como lo comentamos dentro de la sesión de marketing y de comunicación. No entro a ver cada uno de ellos porque no sería imposible por el tiempo. Y por último, pues una vez que ya hemos establecido todos los medios para, digamos, alcanzar esos objetivos, ¿vale?
pues habríamos que cuantificar, es decir, saber cuánto nos vamos a gastar en cada uno de ellos. Normalmente, pues esto es un plan de marketing a 5 años, pues establecemos en publicidad, en gastos de promoción, en relaciones públicas, en marco directo, etcétera. Y aquí tendría el presupuesto de la empresa. ¿Tenéis alguna duda? Este sería lo que es el aspecto final de todo lo visto. Sí, un compañero nos dice que sí, el marketing mix se analiza solamente en los planes de acción. Sí, exactamente. Bueno, el producto puede ser visto desde otros puntos de vista, pero realmente lo que es o sea, lo que es el precio, promoción, distribución y comunicación, sí. Hombre, tenemos, a ver, daros cuenta que la dirección comercial también se puede ver desde el punto de vista de, digamos, del punto de vista de las ventas. Entonces, puede ser es otro aspecto de la empresa. Se puede ver desde dos puntos de vista, pero en este caso, dentro del marketing, sí, solo dentro del plan de marketing. Daros cuenta que la estructura es siempre la misma. En todos los planes de marketing, esta sesión es muy interesante porque nos puede, o puede ser como no tener nada de conocimiento del marketing para saber exactamente cómo va a estar estructurado y luego ver cada uno de los apartados, o hacerlo al revés, es decir, conocer cada uno de los apartados y que de esta forma se te aunan todos los conceptos. Entonces, por un lado, el marketing hay que saber cuál es el producto que os, o sea, lo que es, por lo que os comentaba antes, es decir, esta presentación. A ver si soy capaz de llegar. Por un lado, hay que saber cuál es la delimitación previa o sea, cuál es el negocio, hacer ese análisis que os comentaba, externo e interno, saber diagnosticar lo que es la situación, ¿vale? El DAFO, establecer los objetivos y las estrategias y, por otro lado, los planes de acción. Dentro de la escuela de negocios, nosotros hemos estructurado lo que es el marketing en 5 sesiones, me parece que son. Por un lado, analizamos lo que son la sesión de estrategia, que analiza lo que es de forma más amplia cómo se hace un análisis externo e interno, cómo se hace un diagnóstico de la situación y cómo se establecen estas estrategias, ¿vale? Y luego hay otras 4 sesiones que son independientes. Para cada una de las variables de marketing mix se ha analizado el producto, el precio, la promoción y la distribución. Es decir, y esta es la 6ª sesión, ¿vale? Entonces, esto, digamos, esta sesión, digamos, aúna todos los conceptos que hemos trabajado a lo largo del marketing, es decir, y que nos va a permitir desarrollar un plan de marketing. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? Perfecto. Pues simplemente daros las gracias y tener en cuenta una frase que a mí es que cuando la he leído me ha resultado pues muy interesante. Es decir, que la dijo Eisenhower y que es que en las pantallas te das cuenta de que los planes son inservibles, pero hacer planes es indispensable. Es decir, tened en cuenta que los planes siempre tienen que estar por escritos y que va a ser una predicción, va a ser muy difícil acertar. A veces se aciertan, pero siempre tienes que tener las medidas correctivas. Es decir, tú tienes que tener un objetivo, porque si no tienes ese objetivo difícilmente lo vas a alcanzar. Y teniendo en cuenta ese objetivo, pues realmente tienes que digamos, ir variando las circunstancias, pero exactamente hay que tener en cuenta de que los planes hay que realizarlos siempre, ¿vale? Entonces me ha parecido una frase muy idónea pues para esta sesión. Entonces, simplemente daros las gracias y comentaros lo que os he dicho antes, es decir, que si tenéis alguna duda, pues siempre podéis contar conmigo y planteármela, que yo encantada de resolverla. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias y seguimos en contacto. ¿Vale? Pues me alegro que te haya gustado. Estamos en contacto.